Pero yo le agradezco mucho a Pepe la invitación y que haya abierto esta puertecita, esta ventanita en ese mundo un poco a oscuras que es actualmente el de Rafael Alberti, lo cual eh, es muy sorprendente. Cuando yo conocí a Rafael y tuve la suerte efectivamente de pasar bastantes años con él de arriba abajo, eh, era como ir con una celebridad, con un futbolista de primera división o algo así, ¿no? Era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado, muy odiado también por algunas personas, por su condición de militante comunista y de diputado del Partido Comunista y demás. Y parece mentira que caer en malas manos pueda tener unos resultados tan demoledores para la obra de un autor, porque hoy en día Rafael Alberti creo que está bastante olvidado. Creo que sus libros no están donde debieran de estar, que es en las librerías y en las estanterías de las casas de sus lectores, que fueron muchísimos y todos merecidos. Y bueno, me imagino que hay una serie de razones. Desde luego familiares. Ya estamos viendo en los periódicos todos los días lo que le puede hacer a las familias más señaladas un mal yerno, ¿no? Por ejemplo. Pero no solamente son esas razones. Es verdad que yo creo que Rafael ha caído abatido por fuego amigo y fuego enemigo. Creo que eso que dicen siempre los deportistas de que la ropa sucia se lava en el Eso vestuario, es. en algunos casos la ropa limpia se mancha en casa. Y creo que eso le ha ocurrido a Rafael Alberti. Pero también creo que su condición de poeta popular le ha podido hacer daño. Muchas veces la popularidad es una ola que sube y baja y muchas veces basta que haya sido, le ocurrió hasta al propio Lorca en algún momento, basta que haya sido un escritor tan presente, tan siempre en la primera fila, siempre a la cabeza de los escritores. Rafael era lo más parecido a un escritor nacional que yo he visto en España, digamos, ¿no? Seguramente eso tiene su cruz, esa moneda también tiene su cruz y hace que uno que ha estado tan presente, pues de pronto pase a un segundo plano. Pero yo creo que también es muy importante la condición de Rafael de poeta comprometido, de poeta en la calle, como se llamaba a sí mismo, y desde luego de poeta con carné del Partido Comunista en el bolsillo. Eh, el comunismo en España como ideología evidentemente fue el gran perdedor, ¿no? De la transición en España, fue el que menos gato se llevó al agua. Y la antipatía que genera la palabra comunista en España seguramente es una de las razones de que a Rafael, como voy a intentar explicar ahora así sin alargarme demasiado, haya sido y siga siendo en estos momentos un poeta tan atacado por todo aquello que en realidad no importa en la poesía. Yo nunca le pedí el carné ideológico a ningún escritor, nunca me importó mucho. Puedo condenar que Céline fuera simpatizante del fascismo, desde luego no me gusta nada que Rapaun fuera seguidor de Mussolini, pero eso no va a afectar a mi lectura del viaje al fin de la noche de Céline o a mi lectura de los cantos de Pound, evidentemente, ¿no? Puedo pensar que un escritor como Octavio Paz empezara siendo casi compañero de viaje de los comunistas y acabase siendo un señor neoliberal, y eso no afectó ni a mi condición de amigo suyo, porque uno creo que la amistad también está por encima de esas cosas, ni a mi valoración de su obra. Creo que los poemas de Octavio Paz de una y de otra época son extraordinarios. Alberti también lo creía. Octavio recordaba siempre cuando la primera vez que fueron a México, Rafael y María Teresa León, su mujer, después de que una serie de poetas les leyeran poemas muy comprometidos, muy comunistas y demás, y Octavio leyera unos poemas más bien amorosos, Alberti lo cogió aparte y le dijo, mira,
la verdad es que aquí no hay más poeta que tú. El mejor poeta de todos los que he oído esta tarde eres tú, aunque me encantaría que en algún momento pudieras también comprometerte y demás, ¿no? Eh, mm, Creo que toda esa antipatía que genera el hecho de ser comunista, que hay que tener en cuenta una cosa. Rafael Alberti era un comunista del año 28, del año 29, del año 31. Era un comunista al que después, con el paso del tiempo, era muy fácil, como se ha hecho con todos ellos, echarles en cara, cerrar los ojos ante los crímenes de Stalin, no querer ver los miles de cadáveres que tenía debajo a lo mejor la Unión Soviética, pero estábamos hablando de otro momento. Alberti y Neruda y Luis Aragón y Oden y seguramente el 80% de los grandes poetas del siglo XX le escribían odas o Huidobro a Stalin, pero claro, es que Stalin entonces era un amigo. Stalin era ese señor que salía en la foto al lado de Churchill y de Roosevelt en los tratados de Yalta, y era uno de los héroes en la derrota del nazismo. Después se supieron otras cosas, pero hay que tener en cuenta esto porque es muy importante. Tú lo que no puedes es acusar de stalinista a un señor que lo era cuando Stalin era el amigo de todo el mundo y la gran esperanza de revolución del mundo y el gran aliado en la lucha de la razón, llamémoslo así, contra el nazismo. Eso creo que es de entrada muy importante tenerlo en cuenta, y que mucha de la gente que condena a Rafael y a otros por su estalinismo en aquellos momentos no entiende que la historia ocurre cuando ocurre y que no se le pueden aplicar lo que se supo después a algunas personas cuando estaban, antes de que se supiera, haciendo determinadas cosas o escribiendo determinadas cosas. Yo he hecho un pequeño recuento de los continuos ataques que sufre, y algunas veces injustos, la figura de Rafael Alberti. Primero, como he dicho, y sobre esto pasaré de puntillas porque ya lo conté todo en mi libro A la sombra del ángel, que ahora se va a reeditar además, y en algunos otros sitios, en algunos artículos, en el diario El País, en algunos otros lugares, y no voy a repetir, pero es verdad que sí diré que sobre toda aquella historia que ya conté en su momento de cómo la obra de Rafael había sido manipulada violentamente por alguien, y todos sospechamos que por quien tenía más cerca, ¿no? Cómo se le habían añadido cosas, cómo se habían suprimido cosas, cómo se nos había suprimido algunas personas que éramos muy amigos, el propio Luis García Montero, que vendrá a hablar después, yo mismo, su sobrina Teresa, que fue quien lo cuidó durante tantos años, ¿no? Y fueron directamente borrados de los capítulos fuimos directamente borrados de los capítulos que Rafael iba escribiendo del segundo tomo de su Arboleda perdida, de sus memorias, en el diario El País. Todos los domingos lo publicaba, siempre con ese fatalismo de Rafael que le hacía estar convencido los sábados por la noche de que no solo iban a sacar el artículo, ¿no? A mí me hacía ir todos los sábados a las 11 de la noche a los VIPs de la Plaza España diciendo: tú ya verás como mañana no va a salir. Decía, Rafael, ¿cómo no hace? No, porque este es un artículo muy comprometido, ya verás cómo no me lo sacan. Luego salía y le decía: qué raro, nunca lo pensé, pero lo han sacado, ¿no? Así todos los sábados, ¿no? Bueno, decir solo que lejos de detenerse la maquinaria de censura de su obra, pues ha seguido adelante, ¿no? El último episodio fue el de un profesor llamado Juan Carlos Fogo Vila, que entregó a la Fundación un libro llamado Los espacios habitados, creo recordar, de Rafael Alberti. Sí. Y cuando le dieron el ejemplar, resulta que estaba una vez más todo censurado. Una vez más habíamos desaparecido algunas personas, se habían alterado algunos párrafos, se había cambiado la redacción de otros, de manera que por ese lado la censura interior pues sigue adelante, ¿no? En algunos libros que se van publicando últimamente se da cuenta uno de que Alberti se ha convertido en una especie de jaula llena de pájaros, donde los cazadores van a vaciar sus escopetas tranquilamente sin que nadie les moleste y sin que nadie les responda, excepto yo de vez en cuando, ¿no? Que cuando tengo que responder, respondo, ¿no? Por ejemplo, en el libro, sobre todo en las nuevas ediciones del libro de Andrés Trapiello, Las armas y las letras, por ejemplo, la novela de Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos. Por ejemplo, en la mezcla de novela y ensayo de mi amigo Ignacio Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos.
Por ejemplo, en algunas biografías que salieron de Miguel Hernández con motivo de su centenario, una escrita por José Luis Ferris, que se llamaba Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. En otra de Eutimio Martín, llamada Oficio de poeta. Incluso en algunos libros de poemas. Por ejemplo, el último de Miguel Dors, que se llama Sociedad Limitada. En todos ellos hay ataques feroces contra la figura de Rafael Alberti, descalificaciones tremendas, tanto de él como de su mujer, que casi nunca hablan de su obra, que cuando hablan de su obra, en algunos casos sí, en otros no, sí es para reconocer lo obvio, pero es que estamos ante uno de los grandes poetas del siglo XX, ante un genio absoluto de la poesía del siglo XX, un escritor del tamaño de sus amigos, ¿no? Del tamaño de Neruda, del tamaño de Lorca o del tamaño de Huidobro, de tanta gente con la que se relacionó, de Aragón y demás, ¿no? De los grandes poetas del siglo XX. Pero parece ser que el deporte nacional en estos momentos el deporte nacional siempre ha sido hacer leña del árbol caído. En este caso parece que el árbol caído, o uno de los árboles caídos, es Rafael Alberti. En su libro Las armas y las letras, Andrés Trapiello acusa a Rafael Alberti, entre otras cosas, pues poco menos que de haber utilizado la guerra civil para medrar, para hacerse un poeta conocido, para llamar la atención y para recabar honores y aplausos. Claro, las interpretaciones de las cosas son muy importantes en estos casos. Él, por ejemplo, habla de una foto que le envía años después de la Guerra Civil Rafael Alberti a su amigo Ilya Ehrenburg, al escritor ruso Ilya Ehrenburg, con una dedicatoria, una línea en la que pone La Belle Époque. Y en su libro, en Las armas y las letras, en esta nueva edición, Andrés Trapiello saca la conclusión de que eso demuestra que para Alberti la guerra fue poco menos que una fiesta. La guerra fue el mejor momento, el momento de su vida en el que él consiguió hacerse notar y hacerse un poeta conocido. Hombre, primero habría que recordar que cuando se sublevaron las tropas rebeldes en el año 36, Alberti había publicado ya Marinero en Tierra. Había ganado el Premio Nacional con un voto, entre otros, de Antonio Machado, ¿no? Acordaos de la famosa nota de Machado, Mar y Tierra, de Rafael Alberti, que era el título inicial, es sin duda el mejor libro presentado a este relato. Hay que recordar que Rafael Alberti había publicado un libro como Cal y Canto, que es seguramente el gran libro gongorino de la poesía española. Un libro que, por cierto, Octavio Paz sabía de memoria en gran parte. Era capaz de recitarte trozos enteros de Cal y Canto de Alberti, los poemas Venus en ascensor, por ejemplo, Amisequis, todos estos Octavio los sabía de memoria. Hay que recordar que Alberti había publicado ni más ni menos que Sobre los Ángeles, que es una de las grandes obras maestras de la poesía irracionalista en español. Hombre, pensar que un poeta como Rafael Alberti, que ya tenía ese bagaje impresionante, un bagaje con el que cualquier escritor ya sería un mito, solamente con que hayas escrito por un lado Marinero en Tierra, por otro Sobre los Ángeles y en el medio Cal y Canto, seguramente ya tiene, seguramente no, con toda certeza tienes un lugar asegurado en la historia de la poesía española. Hombre, pensar que lo que necesitaba Rafael Alberti era una guerra para hacerse famoso, pues parece bastante o inocente o malintencionado. Número 2. Hombre, tampoco creo que haga falta ser muy listo para sacar la conclusión de que cuando uno le manda una foto a un amigo de hace 25 años, en la que está en la plenitud de su vida, en la que es joven, un joven como Rafael Alberti, además, que era un hombre muy guapo y que iba por ahí arrasando por el mundo, ¿no? Hombre, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que de lo que está hablando Alberti es de eso,
la Belle Époque, es decir, la juventud. No creo que esté hablando, como concluye Trapiello, de la guerra, de qué divertido era que la gente se estuviera matando por ahí porque así me aplaudían los milicianos en las trincheras. Me parece una soberana majadería sacar la conclusión de que Alberti está hablando de la guerra. Obviamente, creo que cualquiera estaréis de acuerdo conmigo en que estará hablando de sí mismo, de su aspecto, de su edad y demás, ¿no? Sin embargo, Trapillo saca la conclusión de que Alberti era un tipo que había disfrutado mucho en la guerra, con lo que todo eso significa. La novela ensayo que mencionaba antes de Ignacio Martínez de Pisón, Enterrad a los muertos, como sabéis, o sabréis algunos, es una obra en la que cuenta la vida de José Robles. José Robles era el famoso traductor del escritor John Dos Passos, el que hizo la traducción de una novela muy difícil, como es Manhattan Transfer, una novela que, por cierto, luego tiene una influencia tremenda en otra obra maestra, en este caso española, que es La colmena de Camilo José Cela. Sin Manhattan Transfer no habría habido La colmena, seguramente. Es una de las primeras traducciones que se hacen de la novela de Dos Passos a otro idioma, al español en este caso. Y José Robles entra, como cuenta Ignacio Martínez de Pisón en su libro, entra como traductor al servicio de la República cuando llega la guerra. Y en un momento determinado lo detienen. Nadie sabe muy bien por qué lo han detenido. Algunas personas, entre otras José Bergamín, entre otras Ernest Hemingway y entre otras Rafael Alberti, van a hablar allí con las autoridades y les dicen que qué pasa, que por qué está detenido ese hombre. Le dicen que ese hombre es un espía, que está claro que que ha estado espiando en contra de los intereses de la República y que lo van a fusilar. Y de hecho José Robles desaparece y evidentemente lo matan. Ignacio Martínez de Pisón se ceba especialmente en Rafael, dice que no hizo lo que podía haber hecho por salvarlo. Pero lo curioso es que después de decir eso, cuenta cómo la mujer de José Robles ha ido a hablar con las autoridades de la República y le han dicho que es que el problema es que está absolutamente demostrado que es un espía y que eso salta a traición. La mujer de José Robles va a hablar con Negrín, que si no recuerdo mal era el presidente de la República, y Negrín no puede hacer nada por salvarlo. Negrín le dice que se va a interesar por el caso, manda una petición de explicaciones y tal, y no puede hacer nada, cuenta Trapiello. Y un poco más adelante cuenta que sus investigaciones le han llevado a descubrir que en realidad lo que ocurrió con el pobre José Robles es que era traductor de uno de los dos generales rusos que luchaban por tener el mando de las fuerzas soviéticas en la República y por llevarse los honores de la victoria que no se produjo. Entonces uno piensa, hombre, si me estás contando que ni el presidente de la República pudo salvar al pobre José Robles, ¿por qué lo iba a poder salvar un poeta como Rafael Alberti? Si me estás contando que lo que ocurrió es que José Robles fue víctima de la pelea entre dos generales, que José Robles era el traductor de uno y el otro, para desprestigiarlo, lo acusó de traición, para que su general rival fuera acusado de tener un traidor a su servicio, hombre, ¿cómo sacas la conclusión de que al final poco menos que el culpable de la muerte de José Robles es Alberti, que no hizo lo que podía hacer? Pero si no lo pudo hacer Hemingway, con lo que era Hemingway, con lo que importaba estar a bien con Estados Unidos, si no lo pudo hacer el presidente de la República, ¿cómo lo va a hacer un poeta que está allí, pues leyendo sus poemas y siendo un republicano convencido, pero que no tiene un puesto de poder? Sin embargo, la conclusión que saca mi querido Ignacio Martínez de Pisón, pues es esa, ¿no? Vamos con Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández obviamente es un gran poeta, eso lo sabe cualquiera. Cualquiera que se interese por su vida también sabe que era una persona bastante atrabiliaria. Era alguien que consideraba, y cuando llegó la guerra así fue, eso se multiplicó, que consideraba que el único auténtico era él, que el único soldado de verdad era él, y que los demás eran
Como dice en su biografía José Luis Ferris, una biografía que se llama Miguel Hernández, como os he dicho antes, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, que los demás, es decir, los que estaban en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, por ejemplo Rafael Alberti, por ejemplo José Bergamín, por ejemplo Emilio Prados, por ejemplo María Teresa León, eran, dice Ferris textualmente, intelectuales de mono planchado y pistola de juguete. Ferris dice cuenta en su biografía, tergiversándolo un poquito, cuenta en su biografía cómo hay un incidente, lo cuenta Ferris, lo cuenta después también en su biografía Eutimio Martín, la de Eutimio se llama, como creo que os he dicho ya, Oficio de poeta. Cuentan los dos y cuenta también Trapiello, en este caso manipulando algo que yo le dije, y luego os explicaré de qué manera, cambiando una palabra, para que se vea lo importante que es el cambio de una palabra en estos casos. Cuentan el episodio siguiente. Un día, en la Alianza de Intelectuales Antifascistas está Rafael Alberti, está María Teresa León y llega Miguel Hernández. Y entonces ocurre algo que hace que María Teresa León, que era todo un hombre cuando se ponía a repartir mamporros, le dé una enorme bofetada a Miguel Hernández, que lo tira al suelo, y que eso causa, como es obvio, una ruptura inmediata entre todos ellos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué María Teresa León le dio una bofetada a Miguel Hernández? Que decía Alberti, chico, ¿qué hostia le dio? Es que lo tiró al suelo, se levantó el hombre allí con un tortazo impresionante, ¿no? ¿Qué ocurrió para que eso acabara de esa forma? Bueno, la versión de Eutimio Martín es que Miguel Hernández entra furioso, acusa a María Teresa León de estar actuando con un nepotismo intolerable, le dice que como ella es la directora del Teatro de Arte y Propaganda de la República, se dedica a estrenar obras de Alberti y versiones de Alberti, como la de la Numancia que hizo de Cervantes, mientras que las suyas no las estrenan. Y entonces María Teresa le da una bofetada, chico, que hostia le doy, y lo tira al suelo. José Luis Ferris, en su biografía, dice que lo que ocurrió fue que Alberti y sus amigos de la residencia ninguneaban de manera violenta al pobre Miguel Hernández, se reían de él porque era un tipo que por lo visto, según decían, olía mal, y que era un cabrero que olía mal, y que entonces tienen una discusión, vosotros sois unos señoritos y demás, también forzada por unos artículos que escribía Miguel Hernández. Se han perdido casi todos, por cierto. Escribía unos artículos desde el Frente que escribía Miguel Hernández, en los que directamente venía a decir que cuando acabara la guerra habría que ajustarle las cuentas a todos esos marqueses disfrazados de republicanos que estaban en la retaguardia mientras otros iban por ahí a jugarse la vida. Casi estaba pidiendo, no sé qué estaba pidiendo, pero parece que no estaba pidiendo regalos de Navidad para nadie, ¿no? Y saca la conclusión también de que Alberti, rencoroso como pocos, después del bofetón, se negó a hacer nada para salvar a Miguel Hernández y lo dejaron aquí morir en España. Trapiello, en Las armas y las letras, cuenta también el incidente y reconoce, en ese sentido, es más honrado, le lleva la contraria a Eutimio Martín y sobre todo a Ferris, y reconoce que no, que Alberti le ofreció, fue Pablo Neruda y Alberti le ofrecieron a Miguel Hernández salir de España en un avión, lo mismo que salieron ellos, desde Alicante con rumbo a Orán. Y que Miguel Hernández, que era un hombre muy violento y muy orgulloso, les contestó, como parece ser que así fue, yo me voy andando a mi pueblo, no quiero nada vuestro. El hombre se fue andando a su pueblo y lo detuvieron. Lo soltaron, se volvió a ir andando a su pueblo y lo volvieron a detener.
Trapiello cambia una cosa, sin embargo, sobre Rafael para empeorar esa anécdota que le favorece en su libro, cambia una palabra. Cuenta, que yo le he contado, a su vez, en un artículo escrito en un periódico, y luego lo pone en su libro también, las nuevas ediciones, que Rafael, cuando llegó a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, alguien le fue a hacer una entrevista. Y en una entrevista publicada en el ABC republicano entonces, debajo del ABC, en los sótanos del ABC, habían puesto una checa de estas bárbaras donde mataban a la gente también, ¿no? Las barbaridades que también cometían algunos en nombre de la República, no tantas, pero en cualquier caso barbaridades, ¿no? Ahí había una checa. Entonces a Rafael le van a hacer una entrevista para ese ABC republicano y Rafael Alberti le dice al entrevistador: yo tengo el original de esa entrevista, el que lo quiera ver lo puede ver en las hemerotecas, hoy es muy fácil, entras en internet, pagas un poquito y te la bajas. Y Rafael Alberti dice, bueno, fijaros, ahora hemos abierto la biblioteca con la retórica de la época para que el pueblo pueda leer, había una biblioteca fantástica, pero esta gente en realidad no leía nada. Fíjate, lo único que tenían en las mesillas para leer era libros de autores muy monarquizantes, dice Alberti, como Martínez de la Riva. Cuando cuenta eso Trapiello en su libro, cambia una palabra. Y donde en la entrevista original pone monarquizantes, él pone fascistas. Claro, es que no es lo mismo, porque en una entrevista en el ABC, en el año 36, que tú hables de un autor que está detenido, hay que pensar si Alberti sabía o no sabía que el pobre Martínez Rivas estaba detenido o no lo sabía. Pero si lo sabía, hombre, si tú acusas a alguien de muy monarquizante, lo que estás haciendo es intentando salvarle la vida. Pero si le acusas de muy fascista o muy fascista, como pone él, lo que estás es casi invitando a que lo liquiden. No es lo mismo, me parece muy malintencionado el cambio de palabra que hace ahí Andrés Trapiello. Por lo tanto, tengo que entender que es un cambio hecho con el afán de una vez más empeorar la imagen de Alberti y hacerlo pasar casi como un asesino, como un delator, como alguien que señalaba a aquellos que luego iban a matar. En el libro de Miguel Dors, que mencionaba antes, se llama Sociedad Limitada. Miguel Dors es un poeta estupendo, además, y con un oído buenísimo. Lo que pasa es que tener un oído buenísimo no significa que a la hora de mirar puedas ver lo que te da la gana. Y en este poema, por ejemplo, dice, el poema se llama 1938. Capital de la gloria. Una vez más los versos doloridos de Alberti, con silbidos de balas y sangre y trimotores y trincheras en donde huelen los capotones a corderos mojados. Y al fondo de estas páginas, en aquel horizonte en que rasgan la noche lívidos fogonazos, al otro lado de las alambradas, justo donde la voz de Alberti señala al enemigo. Otra vez está Alberti señalando, diciendo a este hay que matarlo, a este no. La realidad del bofetón de María Teresa León a Miguel Hernández es que Miguel entra en la alianza de intelectuales. Eso está confirmado por 10 o 12 testigos, por ejemplo. Por María Luisa Prado, propio Rafael, por ejemplo, por dos mujeres que yo tuve la suerte de conocer, han muerto las dos por desgracia, ¿no? Estupendas, ¿no? Que trabajaban con Lorca en la barraca y que estaban en ese grupo, ¿no? Marisa Dorta era una, la otra María del Carmen Prado. Miguel Hernández está furioso porque han hecho porque tiene esa retahíla siempre de decir yo soy el auténtico, yo estoy pegando tiros en las fronteras, en las trincheras, porque le dio la gana que así fuera, ¿no? Mientras estos están aquí como unos señoritos, aquí viviendo, haciendo fiestas de disfraces y pasándoselo bomba, ¿no? Y ese día venía
a la residencia el nieto de Tolstoy, Alexis Tolstoy. Y Alexis Tolstoy era muy importante porque el apoyo de la Unión Soviética, evidentemente, para la República, pues era decisivo. Era la única esperanza que tenían realmente, ¿no? Que pudiera contrarrestar un poco la ayuda de los italianos, la ayuda de los alemanes y demás, ¿no? Y lo organizan un banquete hecho con lo que tenían, o sea, ni en la residencia, perdón, en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, ni en ningún otro sitio de Madrid en aquellos años debía de haber grandes solomillos, ¿no? No debía de haber grandes solomillos. Y sin embargo, montan allí con lo que pueden. María Teresa, que era muy apañada, monta allí un banquetillo, y Miguel Hernández entra allí furioso, diciendo que es una vergüenza y que mientras unos están por aquí, los otros tal. Y entonces en una pizarra, estaban en un sitio donde tenía una pizarra que apuntaban allí los menús y demás, en una pizarra escribe: las mujeres de esta residencia son unas putas. Evidentemente en referencia a María Teresa León. Claro, eso parece combinar bastante bien con la imagen que quiere dar de Rafael y de su mujer. Por ejemplo, Antonio Muñoz Molina, en su novela La noche de los tiempos. Antonio Muñoz Molina dice que en la guerra, dice literalmente que a lo que se dedicaban los señoritos estos de izquierdas era a ir a la terraza del Ritz a tomar martinis, y cuando veían pasar una manifestación levantaban el puño y luego seguían tomando los martinis, ¿no? Cuenta también cómo Rafael Alberti y María Teresa León viven a costa de la República. Es verdad que ellos recibían, evidentemente, para los viajes y demás subvenciones de la República. Cuenta cómo se van a la Unión Soviética a pasarlo en grande. Y dice Antonio Muñoz Molina: al volver de Rusia se hacían fotos en la cubierta del barco, los dos levantando el puño cerrado. Dice, bueno, yo creo que los puños suelen estar cerrados siempre. Ella envuelta en pieles, rubia, con los labios muy pintados, como una Jean Harlow soviética con cara de pepona española. Imaginaros la descripción, la simpatía, el buen rollito que destila la descripción que hace Antonio en su novela de Alberti y de María Teresa León. Bueno, coincide bastante con otras palabras, con la leyenda que dejó escrita Miguel Hernández en la pizarra de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. María Teresa León, evidentemente, le da su bofetada a Miguel Hernández. Alberti y Miguel Hernández, me imagino que a partir de ese momento tienen la relación de dos hombres, a uno de los cuales la mujer del otro le ha dado una hostia, que no debe de ser una gran relación. Pero es cierto que cuando acaba la guerra, Neruda y Rafael Alberti le van a ofrecer, le dicen, mira, yo, en fin, al margen ya de lo que pueda haber entre nosotros y demás, si quieres, te puedes ir a casa del famoso amigo de Federico García Lorca, Carlos Morla Lynch, que era, como sabéis, el agregado cultural de la embajada chilena, y como a tantos otros, llegará un momento en que te podremos sacar y te podrás ir de España y salvar la vida y seguir tu trabajo por la República, en el exilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y él responde el famoso: yo me voy andando a mi pueblo. Claro, con toda esa suma de ataques que he desgranado, ¿no? Ya veis cómo hablan de Alberti, lo que dicen de él y cómo tergiversan en gran medida y cambiando las palabras de sitio. Ya os he explicado, os he resumido lo que dice de él Andrés Trapiello, lo que dice de él Antonio Muñoz Molina, lo que dice de él Miguel Dors, lo que dice de él Eutimio Martín, lo que dice de él José Luis Ferris, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, uno entiende que con ese tipo de descalificaciones, al final, la imagen que vaya calando del poeta se vaya ennegreciendo, vaya empeorando, y mucha gente que se acerque hoy en día, que vea la figura de Alberti, la va a ver más, dado que sus representantes legales han hundido su obra, la han hecho desaparecer, como os decía, de todas las librerías,
y que donde uno tiene noticias de Alberti suele ser o en las páginas de escándalos de los periódicos, pues porque te vienen a contar que la directora de la fundación o fundición, como la llama Pepe Caballero Bonal, pues se dedica a comprar cosas por un dinero y a venderlas por 5 veces más a la propia fundación y demás, ¿no? O sale ahí, o sale en todos estos libros, uno lee La noche de los tiempos de Muñoz Molina y ve ese Rafael Alberti, señorito, con una Jan Harlow, con los labios pintados, envuelta en pieles y con pinta de pepona española, o uno lee Las armas y las letras y ve a Alberti acusado de señalar a la gente para que le matasen en las checas, o uno lee las biografías de Miguel Hernández, de Eutimio Martín o de José Luis Ferris, o el libro de Ignacio Martínez de Pisón, donde parece que Alberti se dedicaba a señalar a la gente que había que fusilar. Y claro, es evidente que la imagen de Alberti va empeorando, va transformándose y va cambiando de aquel poeta popular, realmente muy querido por la gente, muy admirado, muy seguido y muy leído. Pasamos a esta imagen de un hombre antipático, del que solo conocemos oscuridades, del que solo conocemos actos torcidos y por el que parece difícil tener alguna simpatía. Bueno, yo os he querido explicar en este rato cuál es mi punto de vista al respecto. Os he hecho este pequeño repaso por algunos de los libros en los que como habéis visto, de todo género, novelas, ensayos, poemas, biografías, por no hablar de artículos periodísticos, en los que se ataca ferozmente la figura de Rafael Alberti, casi siempre dejando un poco al lado lo que en cualquier caso importa más, que es su obra, que es la categoría de sus poemas y su condición de imprescindible poeta del siglo XX. Yo creo que hace mucha falta tanto que la obra de Rafael, la obra que él escribió, vuelva a estar a disposición de los lectores, cosa que actualmente no sucede. Creo que leer a Rafael Alberti es una manera de entrar por la puerta grande a la casa de la poesía. En su caso, una casa con muchas puertas, porque tiene muchos estilos distintos en su obra. Y también creo que si personas como Andrés Trapiello, o como Antonio Muñoz Molina, o como Ignacio Martínez de Pisón, o como Eutimio Martín, o como José Luis Ferris, o como Miguel Dors, dejasen de contar mentiras sobre él y de manipular la realidad, pues la figura de Rafael seguramente volvería a recuperar parte de la simpatía que le han robado. Muchas gracias.